Bienvenido a todos. Hoy, 25 de julio del año 2024. Es un honor recibir a nuestro invitado especial, el arquitecto Américo Fallachi, Premio Nacional de Cultura, mención Arquitectura en el año 2023. Recibió ese mismo año el doctor honoris causa de la Universidad Central de Venezuela, de la cual fue decano de la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo. Es miembro número 74 de esta institución gremial. Durante su gestión se logró el cambio de pensum. Es sin duda un orgullo nacional. Estos reconocimientos son oportunos por casi 70 años de labor al servicio de nuestro país. En su hoja de vida encontraremos importantes proyectos, entre ellos destaca la planificación de la Universidad de Carabobo, la ampliación del Hotel Intercontinental Tamanaco en Caracas, ampliación del Hotel Intercontinental del Lago en Maracaibo. El arquitecto Fallachi ilustrará sobre su amplia trayectoria hoy. Nuestro agradecimiento al panel: arquitecto Gustavo Izaguirre, ex decano de la Universidad Central de Venezuela; arquitecto Leopoldo Provenzali, profesor de diseño por más de 20 años en la Universidad Central de Venezuela y ya jubilado; arquitecto Alonso Gamero, director de la Fundación de lo Urbano y lo Humano. La Junta Directiva de Colectania y su equipo les da de nuevo la más cordial bienvenida en ese encuentro que nos permitirán aprender, crecer y ser mejores ciudadanos. Gracias a todos ustedes. Quiero agradecer una vez más la asistencia de todos ustedes a este nuevo diálogo en Colectania y saludar la presencia del decano Javier Caricato, nuestro público, y asimismo quiero agradecer a la señora Denise Miodownik y sus hijos Jack y Michelle su empeño por promover la divulgación y promoción de las personalidades y valores que han hecho la arquitectura y el urbanismo en el país. Asimismo, su denodado interés en propiciar y exaltar la formación del talento que hará el diseño y la arquitectura venezolana. Gracias a Diálogos, Colectania y su equipo. Contar con la presencia del decano de decanos, arquitecto Gustavo Izaguirre, y el arquitecto Leopoldo Provenzali, conocedor de la gestión de servicio público de nuestro homenajeado, hará valiosísimo este diálogo. A través de las entrevistas sistemáticas que tuve oportunidad de hacerle al arquitecto Fallachi, develé un ejercicio combinado: profesor, proyectista, gremialista, funcionario público, gestor social y futurólogo. Sin más, tengo que destacar el perfil multifacético de nuestro homenajeado. Integrante de la generación estudiantil que plantea la necesidad del trabajo de campo, vinculan sus proposiciones de trabajo de grado con necesidades inmediatas, conforma equipo con Mario Benmergui, Gustavo Legórburu, Helio Vidal, Enrique Hernández, Marta Valmillana, Gladys de la Cova y otros. Desarrolla actividad gremial en todas las instancias, se vincula a la actividad académica y de por vida, convierte el servicio público en un compromiso, particularmente gestor de proyectos educativos para todos los niveles, planificador y analista de las nuevas perspectivas de la arquitectura, prospectivista disciplinado y polemista veraz. Ese es Américo Fallachi.
Alonso me había pedido que hablara sobre mi experiencia en FEDE como médico, pero estamos hablando de una experiencia que se dio finalizando la década de los 70 y comenzando los 80, y estamos bien entrados en el siglo XXI. Las realidades en la Venezuela de aquel momento eran terribles, y las realidades de la Venezuela de hoy son más terribles todavía, son más retadoras. Lo que yo quisiera comenzar haciendo como una relación: Américo es un retador, lo acabo de decir, pero Américo es un gran venezolano. Usted dijo que estas actividades de Colectania están orientadas a identificar los valores de la arquitectura, los valores de lo que hace la arquitectura, el diseño. Américo es un valor humano de Venezuela, absolutamente convencido de eso. Y su visión es multidimensional. No se puede ubicar a Américo Pallache en una sola dimensión. Es un académico, es un universitario, es un servidor público, es un profesional, es un amigo extraordinario, un padre ejemplar. Y además, yo diría, es un pensador. Américo Pailache en Colectania me resulta muy fácil. Además de que en forma anticipada nos pusimos de acuerdo con una conversación que tuvimos con Alonso, de que íbamos un poco a mejorar el formato desde el punto de vista de que fuera más el diálogo, que es un poco lo que Denis y Colectania ha inspirado, que no sea simplemente discurso, sino que sea más un diálogo, donde podamos conversar de algunos puntos. Para los que son jóvenes, allá veo también el arquitecto Eduardo Izaguirre, un sobrino que está en Panamá, pero que está ahorita en Venezuela. Para los más jóvenes y los que ven por Zoom, sobre todo en las redes sociales, los que van a ver después el video, recordar que Américo no es que tiene 95 años y nació en Villa de Cura, estado Aragua, sino que se graduó en el 56 y desde ese primer momento comenzó a hacer una carrera profesional interesante mezclado con la carrera académica, como bien en el video que hizo Enrique Vera, como nos ha comentado Alonso, comenzó. Y no es que culmina, sino tiene como un tercer aire a partir del 22 por la postulación por la Facultad de Arquitectura para que fuese nuestro doctor honoris causa, que se le entregó en 2023, que además coincide con el Premio Nacional de Arquitectura que entrega el Ministerio de la Cultura, o el Ministerio de Cultura mención arquitectura, como lo quieran llamar, muy merecido también. Una vez que te gradúas en el 56, comenzaste a trabajar con Enrique Hernández, Helio Vidal, Carlos Merchán, el mismo Gustavo Legórburu, en algunos proyectos, pero me llama la atención que tú trabajaste en una propuesta urbana para ciudad de San Antonio de los Altos, para que en la cortada del Guayabo como un nuevo centro poblado. Ahora te voy a hacer mi primera pregunta. Desde el año 58 te dedicaste parte importante de tu ejercicio profesional a la planificación y proyectos de edificaciones educativas y universitarias. Por ejemplo, la planificación de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en Cabudare, la Universidad de Carabobo. Y mi primera pregunta, además hiciste un programa para 15 universidades para el futuro. Mi primera pregunta es, ¿qué aporte en la organización espacial consideras importante en la planificación y el proyecto de edificaciones universitarias? Como me estás diciendo que te haga todas las preguntas, vamos a aprovechar una vez. La segunda pregunta tiene que ver con algo que es una relación personal. Yo fui director general de edificaciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y era miembro nato del directorio de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Escolares, FEDE, de la cual tú fuiste presidente, justamente entre 1980 y 84. ¿Qué aspectos en tu gestión crees que impulsaron a que FEDE, a partir del 85, se dedicara no solamente a la planificación, sino también a construir centros educativos y sobre todo edificaciones escolares? Y
el incluir la arquitectura modular en este tipo de edificación. Y te hacemos una vez la tercera pregunta. Desde 1960, muy joven, fuiste parte del Consejo de Facultad como representante profesoral electo, es decir, representante de los profesores en el Consejo de Facultad, en el cogobierno universitario. Y en 1975 fuiste electo decano. Bueno, Francisco Pimentel, quien me pidió excusas que no podía venir hoy, pero siempre me dice Francisco, un gran amigo, me dice, no, es que yo fui el que animé a Américo. Y bueno, ahí está, qué interesante. Pero fíjense, en tu desarrollo como decano hiciste una organización interesante en la facultad, organizaste el plan de estudio, organizaste el reglamento de la Escuela de Arquitectura, que es el mismo que tenemos vigente todavía, pero además hiciste una ordenación de la estructura de la facultad bien interesante, que fue el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, el IDEC, que tuviese su reglamento y su forma de funcionamiento, igual el Instituto de Urbanismo, y creaste la Dirección de Información y Comunicación, Willy Osot, hoy que tu primer director, Enrique Vera, que además fue el que hizo el video que presentaron al inicio. Y bueno, quería plantearte porque justamente a principio de año el profesor Javier Caricato, el decano actual, invitó a varios exdecanos a que hiciéramos una propuesta sobre el futuro de la facultad. Y tú llevaste un documento, todos hemos llevado contribuciones sobre la formación de arquitectos, y esta es mi tercera y última pregunta. Desde el punto de vista de la formación del arquitecto que necesitamos hoy y para el futuro, ¿cuáles son esas consideraciones que tú crees importantes que incluyamos en la formación? Veo, indudablemente, compañeros de todas las labores diarias y profesionales, y que son absolutamente exitosos todos. Siempre he dicho que los profesionales exitosos están sometidos a un peligro, que es que la universidad los vigila permanentemente. Ellos no pueden fallar en la ética, no pueden fallar en la educación, ni tampoco a través de su obra pueden fallar para la disminución cada vez más de la desigualdad. Entonces, los felicito porque son exitosos y la vida me ha dado suficiente tiempo para contratarlos. Y por otro lado, la universidad está pendiente de ellos todo el tiempo. Los que están aquí deben saber que el país está hasta ahora en unas condiciones verdaderamente lamentables de crisis permanente. Eso lo saben. Entonces, lo que se nos impone de una manera absolutamente real y obligatoria es buscar soluciones y comprensión a través de la comunidad. Somos parte de la comunidad y la comunidad es la que presiona precisamente a la universidad y su perfeccionamiento. La UNICEF, este es un dato que llevo siempre presente para hacerlo conocer. La UNICEF en pospandemia ha declarado Latinoamérica y el Caribe han vivido el cierre escolar más prolongado de la región y enfrenta las consecuencias socioeconómicas y emocionales si no se lleva a cabo la memoria de restituirlo o la obligación de restituirlo. Ellos dicen que de no ejecutarse, una generación estaría completamente en peligro y depende de ello, una generación. Y ya lo estamos viendo. El presidente de la República casi inmediatamente declaró públicamente que recientemente el gran problema de la deserción escolar y había que agregarle la descontrolada migración nacional. O sea que la deserción escolar es casi total y que buscamos sencillamente que debemos buscar la manera de ir resolviendo los problemas al alcance de cada uno de nosotros y como comunidad. En consecuencia, todos deben responsablemente promover y colaborar en acciones institucionales, comunitarias, individuales en cuanto
a la utilización de los requerimientos comunicacionales para el intercambio de la enseñanza y el aprendizaje. Esa es una de nuestras misiones. La Escuela de Educación de la UCAP presentó un plan para recuperar el sistema educativo venezolano, destruido tras años de poca inversión por parte del Estado. Se han formulado acciones a corto y mediano plazo que puedan brindar oportunidades de aprendizaje para todos. Y como referencia, la Universidad Española acaba de decretar clases extraordinarias libres para individuos entre 24 y 65 años. Una empresa especializada en clases en línea y en convenios con universidades de prestigio, dicta cursos en línea de ampliación de conocimiento. En información reciente, habían alcanzado los 7 millones de participantes. 7 millones de participantes. Aunque el tiempo, yo quiero mostrarles una pequeña referencia importante que como conocimiento trato siempre de mostrarles a otros. En los Estados Unidos, de forma regional, se instalaron pocos años después de la Guerra de Secesión lo que llaman las HBUC. Eso significa, y me van a perdonar la traducción porque es así, universidades y colegios históricamente para negros. Y fueron hechas y abiertas precisamente casi después de terminar la Guerra Civil Americana. Para los años, digamos, 60, 70, las comunidades pertenecientes, que debo decir que esas universidades están mantenidas, sostenidas y apoyadas sobre las comunidades, especialmente las religiosas, que en Estados Unidos existen y tienen poder económico. La familia se le presentó una disyuntiva. ¿Qué hacemos para que reciban sin cupo las grandes universidades establecidas en Norteamérica? Ya sabemos todo cuáles son. Entonces, acudieron a la comunidad y con todos los recursos que podían tener internamente, hicieron un esfuerzo y elevaron el nivel educativo de tal forma que el gobierno de Carter, que fue por esos años, decretó una asignación bastante cuantiosa a través del presupuesto nacional. Y las universidades hoy día están en un tope bastante alto. Son 104 universidades que están funcionando en los Estados Unidos. Tienen una particularidad que para demostrar el grado de avance y el convencimiento que han llegado después de elevar tanto el nivel educativo, que ellos publican en los diarios de su país los egresados y los puestos, que son por la gran mayoría gerentes de empresas completamente privadas o nacionales, y que publican sus nombres sistemáticamente. Entre ellos están los jóvenes que formaron parte de aquel célebre movimiento antisegregación en los Estados Unidos. Está Luther King y está nada más y nada menos que la actual vicepresidenta Harris de los Estados Unidos. Entonces, ese ejemplo se ha mantenido. Se ha mantenido no solamente en los Estados Unidos, un gran país, como sabemos, sino que nosotros, de alguna manera, también tenemos ejemplos de la superación por parte de la comunidad. En los tiempos posteriormente a lo que llaman la Revolución de Octubre, por el 45, 46, 47, 48, al maestro
casi olvidado, Prieto Figueroa, casi olvidado. Es sencillamente una de las personas más importantes en el campo de la educación. ¿Por qué? Porque en Venezuela en esos años no existían los cursos básicos o los cursos especializados en bachillerato en la mayoría de los pueblos y ciudades de Venezuela. Él se le ocurrió, porque él y luego, por supuesto, los apoyos que tuvo, de crear las escuelas normales. ¿Qué significado tenía la escuela normal? Para preparar maestros o maestras de de las escuelas primarias. Posteriormente se formó el pedagógico, pero primero fueron los normalistas, hombres y mujeres, que dieron un empujón de tal manera a la educación que si ustedes ven la primera estadística es así, ¿no? Entonces, ese fue un movimiento que surgió de un grupo de hombres y maestros. La mayoría de los normalistas, como había persecución, tomaron la educación del pedagógico y posteriormente se graduaron también de el derecho. Esa era la historia, digamos, de aquellos primeros educandos que hicieron que este país, cualquier pueblo, cualquier población, tuviera un curso básico. Pero aquí viene una adición. Donde hay planificación y programación, hay arquitectos. Sí, alguien tiene que hacer los edificios o por lo menos arreglarlos para que se efectúe el ejecución. Entonces, la arquitectura se formó fundamentalmente en aquel maravilloso templo de la arquitectura que fue la dirección de proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Eso es una de las instituciones que alguien debe rescatar, porque va a rescatar no la historia de la arquitectura, sino la historia de los edificios útiles de Venezuela. Imagínense que cuando la primera promoción de arquitectos, un grupo de los recién graduados decidieron irse principalmente a Suecia a estudiar cuestiones de diseño hospitalario y dotación. ¿Quién lo iba a creer? Que en el poquísimo tiempo que esa gente salió de Venezuela, se constituyó en uno de los países que tenía el sistema hospitalario mejor y más bello, casi no de Latinoamérica, del mundo. Que esos hospitales todavía existen, pero ¿en qué forma y en qué condición? Entonces, como ustedes ven, siempre hay una fuerza que empuja, ¿no? No solamente la escuela, la universidad, sino que hay una fuerza, siempre. Esas fuerzas son ustedes. Siempre he mantenido que la pequeña escuela de arquitectura, en sus inicios, y ahora gran facultad, posee una reciprocidad cerrada con el externo, con el exterior. Entonces, en su entorno de escuela, en una relación calle-universidad o universidad-comunidad, escuela-calle, se dio por razones comprensibles al comienzo. Los grandes arquitectos que la formaron eran los grandes arquitectos que hacían grandes proyectos en la calle. Entonces, muchos estudiantes de esa época, por ejemplo, necesito Guido Bermúdez, o alguien, ¿no? Eran ayudantes de esos arquitectos que estaban trabajando y produciendo esos grandes edificios que ustedes hoy conocen. Entonces, la información, el texto, publicaciones nacionales e internacionales servían de documentación, algo precario. Todo ello hizo que la investigación en diseño en un momento fuera promovida por movimientos estudiantiles.
no nos vino de otra manera. Entonces, esos movimientos estudiantiles produjeron una serie de modificaciones e innovaciones notables. A partir, por ejemplo, en el campo de la historia de la arquitectura y la arquitectura colonial y posterior, todavía Graciano Gasparini no había entrado. A los pocos años, Graciano Gasparini entra en el cuadro promovido precisamente por eso del público. Y vean la diferencia de la obra de Graciano y su influencia en lo que hoy y ayer se enseñaba por arquitectura colonial y precolombina. En este enlace, esto lo saben ustedes, algunas empresas se destacaron y surgieron otras, dedicadas al suministro de materiales, equipos y elementos industriales utilizados en los proyectos y las obras. Un material que usó profusamente el maestro Villanueva en sus acabados externos y los artistas en sus murales fue el cristal. Se citan Capuy, Ecoteca, el célebre escritorio mesa de dibujo, diseño de signos y que llegamos a tener todos los estudiantes. Los bellos diseños de muebles de Miguel Argüello, grandes elementos prepensados, materiales Mendoza, en conjunto con otras empresas, promovieron los primeros edificios de fachadas de cristal. En hermosas ediciones estarían Corpovel, Pinturas Montaña, Editorial Arte, Monte Ávila y otras, produciendo libros y publicaciones, verdaderas obras de arte. Especial mención al movimiento de renovación de artistas plásticos, tan vinculados a los talleres de arquitectura del venerable Banco Obrero y a Villanueva. Les puedo decir que en ese momento surgieron una cantidad de, yo diría, instituciones, talleres de diseño, de arte, que casi nos igualamos en un poquito las bajas. Tuvimos nuestra pequeña baja, de eso no cabe duda. Y ahí están las muestras de Mateo Manaure, Otero, etc. Podríamos seguir enumerando. Ahora, se destaca el hecho de que la empresa Colectania, con años en plena promoción y colaboración en asuntos de la arquitectura, los arquitectos, el arte, la ciencia y la tecnología y el equipamiento de los hogares de avance tecnológico en la industria y comercio, se ha mantenido firme en las peores circunstancias. Su directora, la señora Denise Young, extraordinaria gerente corporativa, persona comprometida con la formación de recursos humanos, promotora de estos diálogos colectáneos, agradezco me hubiera concedido la distinción de participar en este evento. La UCB, por supuesto, ha sufrido todo tipo de agresión. La rectora, doctora García Roche, y demás autoridades, entre estas, el decano, doctor Gustavo Izaguirre, mantuvieron funcionando la institución. Agradezco y aprovecho este momento al colega Izaguirre, que junto con el amigo doctor arquitecto Leo Pani me postularon al Premio Nacional de Arquitectura y gracias a su apoyo académico y por su amistad, la gestión llevada a cabo dentro de la UCB para el otorgamiento del doctor honoris causa. Nos acompaña el amigo y compañero de ruta en FEDER, gerente de varias unidades públicas que se dedican a la guardia del patrimonio urbanístico y arquitectónico, arquitecto Leopoldo Provenzale y compañero de ruta en FEDER. El arquitecto Alonso Gamero, dentro de sus ocupaciones y su relación con este evento, me propuso para este diálogo. Espero que sigas rescatando la memoria profesional y contribuya
en posible compañía de otros comunicadores a multiplicar la participación en los procesos de educación popular y para el ascenso del nivel de vida. La evolución de la arquitectura es el reflejo del diálogo constante entre la creatividad y las necesidades cambiantes de la sociedad. Ahora, referencias a la universidad. La universidad ha mantenido siempre como condición su fortaleza y resistencia. Asimismo, tiene ancestralmente su capacidad de adaptaciones necesarias a los tiempos. Contamos con el recurso humano necesario. En pospandemia han surgido una cantidad y calidad de estudios y resoluciones propuestas de instituciones de investigadores en varias áreas del conocimiento, en donde se realizan los impactos de la pandemia, especialmente sobre las condiciones de vida. Sí, nuestro mundo ha sido elevado a una revisión casi total que conduce a una reconfiguración del espacio urbano, social y cultural. Óigase bien, a una que conduce a una reconfiguración del espacio urbano, social y cultural. Hubo unanimidad en cuanto a que la educación, incluidos todos sus niveles, no debería continuar como está. La colaboración, la movilidad y los recursos tecnológicos de las comunicaciones para el intercambio de la enseñanza y aprendizaje. El gobierno debe estar totalmente informado de las actividades de la universidad. Se abre un campo maravilloso, para atrás nada ni para coger impulso. Se abre un campo maravilloso, de acuerdo con universidades de prestigio del exterior, convenios con empresas locales y externas para la preparación tecnológica, científica y otros asuntos. Búsqueda de nuevos ingresos y ofertas de servicios de educación en línea, incorporación a los planes de estudio e investigación, las nuevas tecnologías y avances del conocimiento. Y sobre todo, asegurar la participación activa de las comunidades. Se mencionan instituciones que tienen programas de financiamiento de proyectos universitarios. La CAF, Universidad Santander, red universitaria de 860 instituciones. La Unión Europea, la Universidad Complutense de Madrid. También se pudieran comisionar a profesores que actúan fuera del país para gestionar varios asuntos referentes a la educación y cómo han avanzado ellos incorporado las nuevas tecnologías. La facultad pudiera encargarse de establecer relaciones pertinentes con diversas instituciones. La universidad pudiera emprender cursos para carreras cortas con credenciales y prosecución en todos los niveles. Como dato curioso, fue aprobada por unanimidad una propuesta similar nuestra en el Consejo Universitario de la UCB en 1978. Ahí nos aprobaron por unanimidad y con opinión de todos los partidos políticos que no buscan para nada, pero ellos porque todas las actividades de los consejos universitarios tenían, cada periódico tenía un reportero de la universidad. Entonces, todas estas cosas eran reportadas y quedan en archivo. Y por supuesto, los partidos políticos conocieron de ellas y todo. Entonces, la digitalización. En el Foro Económico Mundial publicó recientemente un artículo que afirmaba que la COVID-19 impulsó una revolución en la educación que se vio hacer hace mucho tiempo y presagia
un nuevo paradigma educativo. Ha propiciado la adopción de conferencias en línea y su aceptación masiva dentro y fuera. Las personas de todo el mundo pueden aprender y enseñar a grandes audiencias a un costo marginal. España ha hecho grandes inversiones para la implantación de la total digitalización sin competencia de la universidad. Supone un peligro por cuanto ella conferiría las condiciones éticas, morales y democráticas. Aquí, la universidad pudiera contratar con el Estado, con apoyo de esas instituciones, la digitalización a nivel nacional. Y eso produciría no solamente un gran avance, sino que sencillamente económica, o sea, entradas económicas. El decano debería llevar más o menos esa propuesta. Por otra parte, la educación está siendo alcanzada por la inteligencia artificial. La automatización ha cambiado diversos aspectos del mundo laboral. El pasaje por la universidad podría tomarse como el punto de partida necesario para preparar a los graduados para convivir en el mundo automatizado. Como centro de investigación, pueden transformarse en el sitio ideal para conocer aún más sobre la inteligencia artificial. Se promueven asociaciones que busquen la colaboración entre universidades y otras instituciones públicas y privadas. Los especialistas señalan las conexiones cercanas con la filosofía. El descuido de ella es perjudicial, en donde se manejan conciencia, mente, sentido, sensibilidad. Las palabras mente y conciencia se usan como una especie de sinónimo para alma. La realidad es que no se puede dejar sola a la tecnología. Vargas Llosa ha llamado al inconsciente la realidad disminuida. Los impactos de la inteligencia artificial se han extendido a los más diversos ámbitos de la comunidad o de la cotidianidad. En medicina, tiene aplicaciones en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con una evaluación pronóstica individualizada. Los profesionales tienen que conocer sus ventajas y sus inconvenientes. Nace la medicina CRISPR con la promesa de salvar millones de vidas. La terapia de edición del ARN es una revolución en el tratamiento de múltiples enfermedades. Ya existen hospitales virtuales en funcionamiento, lográndose considerables ahorros y avances formativos para médicos, personal auxiliar, para la investigación. En cuanto al fármaco, ha influido para lograr una serie de ventajas, reducir los fracasos en los ensayos clínicos, acelerar la investigación y búsqueda de nuevos medicamentos y reducir los costos en todo el proceso. Pudiera la Facultad de Farmacia, en alianza con medios externos, producir medicamentos a precios más accesibles y desarrollar el campo de investigación, industria y producción. Puedo decirle que por allá, por la India, ya descubrieron unos mecanismos de producción de medicamentos en un plano absolutamente industrial y económico y que está siendo aceptado por el mundo entero. Yo creo que la Facultad de Farmacia, en un tiempo que lo hacía, podía pensar en desarrollar precisamente su ámbito en ese punto. Eso lo permite. Hoy día la ciencia lo permite. En arquitectura es muy amplio y también complejo el mundo que se abre para la investigación, enseñanza, estudio y aprendizaje. Sobre todo para la aplicación y selección de temas que la realidad concreta está solicitando. En un reciente congreso
de la Unión Internacional de Arquitectos se trataron varios asuntos, entre ellos la necesidad de un proceso de cómo nos vamos a mover en las ciudades para ir al colegio, al trabajo, a la compra, y cómo van a ser nuestras casas, parques y otras dotaciones. Todo eso es arquitectura. También hace hincapié en la sociedad que se siente partícipe de todos los procesos y se incide en el papel de la arquitectura en la transición ecológica, las ciudades y su responsabilidad en las emisiones. El paisajismo prevenido, las ciudades técnicas de algunas realizaciones, las cualidades técnicas de algunas realizaciones, no toda la arquitectura con plantas es verde. Hay mucha especulación en poner plantas donde sea, plantas verticales, etcétera, etcétera, que ha resultado científicamente un estafa. El diseño biofílico ha tomado mucha fuerza. La biotecnología no es una disciplina nueva, pero avanza a pasos agigantados. Cada vez tiene más aplicaciones en el desarrollo farmacéutico, a la producción alimentaria o el tratamiento de residuos contaminantes. Se divide en humana, ambiental, industrial, animal y vegetal. El aumento en la inversión y en el empleo en este sector entre los años 2018 al 22 se incrementó en un 11% el empleo, mientras que el impacto económico en Estados Unidos se cifra en 2.9 trillones de dólares. Entonces, vean ustedes cómo lo que llaman la biotecnología en el mundo de la ciencia de la producción industrial está entrando con tal fuerza que nosotros, como universitarios, no podemos de ninguna manera pasar por ahí. Entonces, aquí viene el mensaje para los universitarios. Los tipos de actividades tradicionales y nuevas relacionadas con el incremento de los conocimientos y de las tecnologías emergentes que la universidad y sus órganos de programación, docencia e investigación deben conocer e introducir en sus planes de estudio de profesionalización, como en la mayoría de las universidades del mundo. En este momento no podemos dudar ni un momento que tenemos que hacerlo. Simultáneamente, con este evento de coletáneo, se lleva a cabo una serie de actividades para la reestructuración y formulación del pensum de la Facultad de Arquitectura. Ha habido reuniones de decanos, iniciativas del actual decano J. Caricato, con la participación de Provenzali y Enrique Vélez. Se formulan, aquí viene un poco de respuesta, se formulan las siguientes propuestas o consideraciones basadas en la realidad del país. En la propuesta formulada por mí para esas reuniones de decanos o de decanos, en apoyo sobre variadas informaciones y en las conclusiones de una investigación hecha sobre las 12 mejores universidades del mundo, donde están Singapur, China, los Estados Unidos, Delft. Yo recomiendo a ustedes que investiguen sobre Delft, en Holanda. Se pudieran establecer relaciones con algunas de ellas. Debo decir aquí como una pequeña agregación que el investigador en la materia dice, y no está escrito aquí, que fíjense que las primeras universidades, las 3 primeras universidades son China, Singapur y, por supuesto, la Unión Soviética. No son democracias. Entonces, llama la atención enormemente que el investigador lo diga
pero la razón es muy sencilla. En Singapur, saben por qué, publicaciones periódicas, el gobierno en la pobreza que estaba sumida, de pronto descubrió que la mayor parte provenía del robo, de la falta de honestidad de los funcionarios. Entonces tomó medidas, la corrupción, ¿no? Tomó medidas completamente, vamos a poner, muy altas, hasta la matada a los ladrones de la administración pública. Entonces, ¿qué pasó con China? China usó precisamente las innovaciones y las tecnologías e incluso sus relaciones con el mundo globalizado. Y es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con nuestro amigo Maduro? Maduro, de acuerdo con esta información, se opuso y se puso a pelear con la universidad. Y no se dio cuenta de un asunto. Y que en el tiempo lo demuestra. Que para poder poder realizar verdaderamente su gobierno e innovar su gobierno e innovar su ideología, tenía que nutrirse del conocimiento en crecimiento. Entonces, como lo abolió completamente, abolió también su gobierno. Como dice un estudio de Graciano Gasparini, hace una nota que dice que el poder no forma. O sea, el poder no se forma. El poder es otra cosa. Lo que se forma es el intelecto, es el aumento del conocimiento. Y eso, trasladado a los niveles de gobierno, lo que hace es precisamente el también se perfecciona. En este caso, es muy sencillo ver quiénes actúan en los campos ministeriales para darse cuenta por mera comparación con los que fueron en un tiempo y los que debían ser, para no hablar tanto de la nostalgia, ¿no? ¿Quiénes fueron? Sí, muchos de ellos. Urner Pietri, por ejemplo, etcétera, y González. Pero, ¿cuáles son los nuevos? Ahí están. Gente que se ha formado no solamente en las mejores universidades del mundo, sino que están completamente bloqueados y completamente fuera de servicio. Las investigaciones en este campo determinaron lo siguiente. A pesar de que las asignaturas puedan, en el campo de la escuela de arquitectura está, a pesar de que las asignaturas puedan variar de nombre y de estructura, las siguientes son las que se suelen ver en la carrera de arquitectura alrededor del mundo. Son diseño, matemática, teorías de la arquitectura, geometría descriptiva, diseño estructural, instalaciones, tecnología y sus aplicaciones, historia, ambiente y edificación, estudios urbanos, y se le agregó, eso es lo que dice el estudio, y se le agregó biotecnología sugerida por sus implicaciones y debe estudiar. En relación con la realidad concreta y las determinantes actualizadas, cada asignatura, su frecuencia y graduabilidad debe ser revisada, calibrada y evaluada a su necesidad. Evitar lo que los alumnos llaman históricamente pura paja. Deben reforzarse las materias que han prevalecido ahora con las claras determinantes post-pandémicas y que ocupan el espacio de resultados de investigaciones acreditadas. Grandes espacios hablan de esta materia. En la arquitectura de hoy se extiende al bienestar de los ocupantes y a la sostenibilidad ambiental, respondiendo a la preocupación de la sociedad por la higiene, la salud mental, física
de las personas que demandan edificios llenos de luz natural y espacios verdes. Nunca estuvo el paisajismo, el ambientalismo, el diseño y la construcción más unificados en tiempos de los cambios de la urbe y el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad, sostenibilidad. Las técnicas y los materiales permiten a los diseñadores la implantación de soluciones audaces que abrazan igual la función como la forma. Aquí hago una cita que le gustó mucho a Caritas. Cabe aquí citar, nos enseñaron que la forma sigue a la función. Ahora, la forma sigue al clima. Se describen algunas consideraciones sobre las asignaturas más relevantes según las determinantes escritas. El diseño. La unidad docente puede producir esquemas educativos con una combinación de trabajo por proyecto, con más participación de otras disciplinas, pluridisciplinaridad. Se podrían promover concursos de diseño según los temas escogidos de la realidad concreta y las propuestas seleccionadas, ofrecerlas a los órganos del gobierno y de empresas privadas. Las principales tendencias de la arquitectura en las próximas décadas, les voy a leer algunas porque cada una están explicadas en ese estudio y no es el momento de extenderme, pero son las tendencias para las nuevas décadas que establece los estudios. Dice, sostenibilidad, Net Zero, habitabilidad, diseño centrado en el ser humano, edificios diseñados como parte del entorno, no hacer unidades cerradas en sí mismas, sino, como decía la arquitectura urbana, sencillamente son parte del contexto y la unificación de los espacios públicos y privados. No sé que eso para un propietario es sumamente complejo, pero esa es la tendencia. Y hay indudablemente que hay ejemplos de estos últimos proyectos que se han publicado. Hay una parte muy importante que es la reutilización de edificios. Esto está ocurriendo, no tanto en Latinoamérica, pero sí está ocurriendo en Francia, en España sobre todo. Diseño biofílico. Tenemos que informarnos mucho sobre de qué trata y cuáles son las consecuencias en la arquitectura moderna de esta tendencia mundial. Materiales reciclados y economía circular. Patios y más espacios públicos, combinación de estos con los privados. Entonces, también dentro de la lista de las materias se habla de teoría de la arquitectura. En nuestro tiempo, la teoría de la arquitectura era tan importante como el diseño. Y no solamente eso, sino que tuvo profesores como Juan Andrés Vega, ¿no? Por ejemplo, en teoría de la arquitectura. Entonces, ustedes verán cómo para un estudiante que se iniciaba, hablar de teoría de la arquitectura, hablar precisamente de libros, de qué es lo que hacen los arquitectos, que no la historia. ¿No? No. Estamos hablando de la teoría. Entonces, algunas de las formas ad hoc son la conferencia, el diálogo, el tratado o libro y el proyecto en papel o la participación en concurso. Esa es la teoría de la arquitectura. Teoría e historia, al estar estrechamente ligadas, pueden ocasionar confusión en cuanto a lo que se refiere cada uno. En nuestra escuela de arquitectura se estudian como 75 historias, ¿no? Entonces, usted el primer año hasta el final del año, ¿a qué se debió eso? Eso se debió a un hecho muy simple. Cuando usted llega y agrega una materia a un pensum existente,
lo que está haciendo es un programa de estudio por agregación, pero jamás está haciendo programas de estudio por contenido y por exigencia de su tiempo. Nosotros pedíamos modelado, acuarela, guache, aguada y dibujo a mano suelta y dibujo lineal. Entonces, usted se pregunta, ¿y por qué? Simplemente porque los que programaron la Escuela de Arquitectura eran la mayoría de ellos alumnos de Bellas Artes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos trataron de reproducir los conocimientos que tenían más a la mano para que nosotros los aprendieran. Pero no pasó mucho tiempo. Es que los pensos se purifican, no tanto porque es un procedimiento lógico, no, sino que la demanda, el estudiante, la fuerza estudiantil y el criterio de la realidad hace que el penso tenga que ajustarse exactamente a la realidad, sino lo que está preparando es un saco completamente de pasado. Entonces, lo que aquí ocurrió con la teoría de la arquitectura, que con el tiempo fue absorbida, me imagino, política. Entonces, una de las cosas que hay que hacer urgentemente es no solamente revisar, sino sencillamente otra vez lo que el alumno dice pura parte. No, tenemos que económicamente, y eso lo dicen los técnicos de programación universitaria, que la economía está en primer término. Nosotros no podemos darnos el lujo de gastar tiempo y dinero en un conocimiento que se puede concentrar en un estudio exacto de lo que se necesita. Esa es mi observación principal a ustedes y que hagan lo posible de que esto se estudie. En el caso del dibujo a mano suelta, yo lo introduje en esa lista, no está expresión y el uso de las tecnologías, pero yo lo he asumido como una materia muy importante y que resumí en dos hechos. Uno, Villanueva como profesor dice, haz croquis chiquitos. Sí, ¿cuál es la razón? La razón es que un croquis a mano, ¿no? puede recoger detalles, ¿no? Pero en la imaginación y conducción de Villanueva estaba en la total idealización. ¿Cuál es tu idea? Explícame cuál es un croquis chiquito y luego Ventrillón, que debo decir, claro, un poco para mí, en el año 1978, en el decanato, Ventrillón y yo fundamos lo que es el taller Ventrillón. Han pasado muchos años y por él ha pasado una cantidad de alumnos y maestros. Por supuesto, arquitectos. Algunos nombres se han hecho famosos en el campo del dibujo y del diseño. La otra condición del dibujo es lo siguiente. Se cree que el conocimiento que tú tienes de los 3D o de los 2D, ¿no? 3 dimensiones o 2 dimensiones en el dibujo y los renders y todas esas cosas están producidos por la máquina, están producidos porque están programados. No, cuando tú estás formado para las grandes líneas y buscar verdaderamente en el esquema, en tu primera idea, la ideación total está allí. Entonces, el 2D y 3D es un instrumento, es una, vamos a decir, una herramienta que te permite llevar esa ideación al campo de la tecnología. Mientras no es así, tu conocimiento está muy precario. ¿Por qué? Porque a medida que los programas se van perfeccionando, van produciendo más bibliotecas, van produciendo más información. Entonces, tú ves
que en algunas escuelas de arquitectura y clases que se dan por los medios de comunicación te dicen, vamos a hacer un edificio y el resultado es una suma de los elementos de la biblioteca. Entonces, ¿qué te ha permitido eso? Que la forma resultante es una especie de sumatoria de cosas que están ahí, que están en la información del pueblo. Entonces, lo ideal es que también tú tengas que ver con la ventana en un mundo donde la higiene se ha convertido en una de las determinantes fundamentales de la arquitectura y de la salud y de la vida. Cuando hablamos de los barrios de Caracas, sí estamos hablando de una cantidad de cosas conocidas por los investigadores, pero lo que se impone de primero es cómo te ventilas, cómo duermen, cómo sencillamente son tus paredes, cómo es el ambiente. ¿Por qué? Los hospitales en Venezuela y en el mundo entero, post pandemia o en pandemia, estuvieron llenos de enfermedades respiratorias. Pero no fue el virus, fue la falta de higiene en nuestras construcciones. Entonces, ha ocurrido lo siguiente, que cuando los nuevos proyectos tú los haces variando de todas estas determinadas, haces una maravilla de proyectos, pero el 70% de los restantes, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, en las grandes ciudades, están en riesgo. Entonces, ellos han creado, los investigadores, la posibilidad de una nueva condición que requiera para su información y formación las características de cómo renovar y cómo salvar ese inmenso contenido edificado. Es decir, que la solución no está en que las pocas soluciones que podemos hacer ahora, ¿no? las están resolviendo parte del problema. No, el 70% queda en un gran problema y ha surgido una nueva condición. Entonces, eso es parte de la educación de la arquitectura. Y creo, en cuanto a la arquitectura, la sugerida de biotecnología. La biotecnología en la arquitectura representa una convergencia entre la innovación científica y el proceso arquitectónico, mediante la aplicación de principios biotecnológicos. Se exploran nuevos materiales de construcción y la naturaleza de los materiales. Se redefine la manera en que concebimos, experimentamos los espacios arquitectónicos, prometiendo un futuro donde la arquitectura no solo funciona en armonía con el medio ambiente, sino que también lo enriquece. Esa es una condición nueva y absolutamente tecnológica. Las tendencias en el diseño urbano. Esto es para los arquitectos en plena función y para su conocimiento. Son, de acuerdo con ese estudio, facilidades para caminar, ir en bicicleta y principalmente el transporte público de fácil acceso y destino. Sí, no hay nada peor que en un barrio tomar un transporte y que te deje a 900 cuadras o kilómetros de tu casa, ¿no? Entonces, sencillamente no funciona. Consumo net cero. Esto para Venezuela todavía me da la impresión personal que es bastante difícil y que en países, claro, de la Unión Europea es todos los días. Conservación del agua. ¿Quién de ustedes pensaba cuando era niño o niña que iba a haber países que no iban a tener agua? ¿Verdad? Sabían de los desiertos, etcétera, etcétera. Pero el mal uso del recurso
ha hecho que países carezcan en los próximos días de agua. Entonces, es bastante difícil entenderlo, pero es una de las determinantes absolutas de las instalaciones en arquitectura. Fuentes de energía renovable, uso eficaz del espacio existente, facilidades para vehículos eléctricos, viviendas más asequibles, ciudades inteligentes, biodiversidad. Esos son a título, pero cada uno de esos elementos está explicado en el transcurso de la investigación. La actualización por la facultad de los programas de estudio, profesionalización, especialidades, no estará concluida sin el complemento del contexto social. Los distintos órganos públicos y privados que también deben actualizar según la realidad concreta, entre ellos principalmente los colegios profesionales, las academias, los institutos, la educación secundaria, los medios productivos, empresariales, industriales y principalmente las condiciones de la oferta y reclamo de trabajo. Oferta y naturalmente deseo de trabajo. Eso tiene que ser absolutamente definido en combinación con la estructura del nuevo estudio. ¿Qué haces tú? Y que eso está escrito también. ¿Qué haces tú con tener una educación perfecta si luego no la puedes poner en práctica? Ese es un problema. La otra es que aquellos que han venido desarrollando como tema los posgrados y el posgrado, el postdoctorado y ¿cómo se llama lo que viene después del doctorado? El PhD, ¿no? Entonces el investigador dice que hay que tener cuidado porque de pronto un mundo de PhD sin trabajo, ¿no? Entonces sencillamente no podemos perder el ahorro en ese tipo de esfuerzo. Por ejemplo, en este mundo civilizado, ya los títulos hay que revisar. Hay que hacerlo con mucho cuidado, no solamente en el campo de la adaptación a los conocimientos y al crecimiento de las investigaciones y de los nuevos conocimientos, sino que también bajo el punto de vista de lo que se puede llamar operacionalidad, ¿no? Esa es, vamos a decir, el reto principal que tienen ahorita los decanos y los que están en el plan de la formulación del programa. Ahí no termina, que es que por ejemplo, las especializaciones, de acuerdo con la Universidad Javeriana de Chile, habría que estudiarla y ver la tremenda lección que puede dar eso. Nosotros estamos tratando de hacer especializaciones a nivel del último año, cualquiera que sea, 2 años de la carrera. Y entonces graduar arquitecto con una especialización. Según la Javeriana de Santiago de Chile, hay otra Javeriana por ahí. Eso lo hace, pero en otras culturas. Por ejemplo, el caso de ingeniería estructural, no la hacen en la Facultad de Arquitectura, la hacen acá, y porque además les permite formar a los ingenieros en diseño estructural, que para ellos podría ser una materia verdaderamente incluida en sus conocimientos del diseño estructural. El otro caso es que los primeros títulos de los primeros 4 años de graduado, ¿no? Dicen lo siguiente: lejos quedan ya los tiempos en los que una licenciatura universitaria constituía todo el bagaje formativo.
En medio de un entorno tan cambiante, la formación profesional se ha hecho más exigente y aún más en el mercado de trabajo. Entonces, dicen que las escuelas y ¿cómo se llama? Los términos de información que han bajado, de acuerdo con ese criterio que les acabo de leer, son historia. O sea, dice aquí, algunas de las carreras universitarias más amenazadas por la tecnología son historia, información y arte, ciencias del trabajo, geografía, historia del arte, finanzas, periodismo, contabilidad, gestión y administración pública y turismo. No solamente en la investigación queda claro que esas materias han bajado enormemente, sino que los que ya están graduados no hayan que hacer con esa profesión. Entonces, eso es lo más grave. Es más, en encuestas a ellos dicen que están arrepentidos en haber, por ejemplo, citan muchos casos de periodismo, de haberse metido y tener 4 o 5 años en algo que luego no pueden hacer y que está superado por el nuevo periodismo. Entonces, finalmente, debo decir lo siguiente, y esto es un poco contradictorio. Nos encontramos frente a una disyuntiva. Por una parte, intentar la modificación y actualización de un programa, de un organismo, no un programa, de un organismo cualquiera, dependiente de una economía y entorno social en crisis extendido, resultaría inviable. Si nos guiamos por una entrevista a una maestra dentro de una propuesta, de una protesta de calle, en cualquier sitio del país, nos dirá, ¿qué puedo hacer con 3 o 4 dólares mensuales de salario? ¿Qué podía hacer para sobrevivir? Es la realidad que conllevan. Pero todavía no debemos comportarnos por el complejo de pobreza. Y tenemos una gran y hermosa perspectiva. Por ejemplo, en arquitectura, vamos saliendo con lo que tenemos. Tenemos un gran edificio y hermoso edificio. Dotaciones primarias, una gran esperanza y un personal que ya sabe de abnegación. En crisis, el tiempo es de proyectos. Por otra parte, podemos y debemos formular y apoyar nuestras propuestas sobre un escenario supuestamente ajustado a la realidad de lo que debía ser, de acuerdo con el momento y lugar y comparativamente dentro del mundo real globalizado. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Y según todo lo dicho y con confianza de un futuro, yo termino citando una brevísima frase del insigne poeta Antonio Machado. Hoy es siempre, todavía. Gracias a ustedes, a mis acompañantes, gracias a la universidad, a la facultad, gracias a Colectania, agradecido, señora Denise. Gracias. Por esta iniciativa, a los colegas y a ustedes aquí presentes en esta maravilla de discurso que nos ha dado Américo. Américo es un retador por naturaleza y creo que hoy nos ha retado a todos. Es un pensador que hoy justamente nos ha traído una reflexión de los problemas del mundo de hoy
y los problemas que tenemos nosotros los venezolanos para enfrentarlos. Y hago esta introducción porque para echar para atrás 40, 50 años y hablar de la experiencia mía con Américo en Fede es ubicarnos en la Venezuela de aquel tiempo. En aquel momento estaba pasando lo siguiente: el Estado había crecido enormemente con la Gran Venezuela y aquella estructura administrativa del Estado ya quedaba pequeña, el gasto público se había incrementado de una manera notable y las estructuras administrativas del Estado eran incapaces no estaban calificadas para enfrentar los problemas que la Venezuela del momento demandaba. Y en esa política de descentralización que crearon los servicios autónomos y FEDE, tenía más o menos esa figura. Servicios autónomos que buscaban no estar regidos por la estructura del gasto público, tener como mayor flexibilidad, y de allí surgió FEDE, porque era una vieja aspiración crear una institución que se ocupara del tema de las edificaciones escolares de manera específica. Se crea FEDE, pero no se nombra a la persona correcta. Y justamente en ese momento aparece Américo. Américo tuvo la gran cualidad de entender qué podía hacer con una institución que lo que hacía eran reparaciones escolares. Esa era FEDE. Llegó Américo. Tenía vínculos con el Ministerio de Educación más estrechos que con el Ministerio del Desarrollo Urbano. Entonces, Américo decidió crear una institución sin recursos adicionales, porque no pidió recursos adicionales, simplemente identificó dónde está la gente que hace edificaciones escolares. Unos pensando en la escuela, otros haciendo las escuelas. Unos están en el Ministerio de Educación y otros están en el Ministerio del Desarrollo Urbano y las direcciones regionales de las gobernaciones. Bueno, Américo inventó una figura, recurrió a una figura que es la de la Comisión de Servicios y nos llevó a FEDE. Yo venía de la experiencia de la planificación física de las escuelas. El Ministerio del Desarrollo Urbano vino Domingo Escobar y no me acuerdo quién más. Y del Ministerio de Educación vinieron algunos profesores. Pero la organización que se montaba, de acuerdo con esa visión que tenía Américo, era una visión para enfrentar la problemática de las edificaciones escolares. Significaba, entre otras cosas, repensar las escuelas y atender la matrícula escolar deficitaria, que era inmensa. Entonces, diseñó un programa en donde se abarcara planeamiento y desarrollo físico. Me tocó a mí desempeñar esa responsabilidad. Allí también teníamos el área de proyectos. En el área de construcciones había una dirección que se llamaba de operaciones. Y entonces en el área de finanzas, Américo invitó a Herbert Torres, que conjuntamente con otros economistas de primera línea, como Carlos Morales o Eduardo Misle, hicimos un equipo de trabajo en donde se pudieran utilizar los recursos que el Estado tenía sin tener que crear nuevos recursos. Y se plantearon unos retos bien interesantes. El primer gran reto: construir sin dinero. Freddy, Américo acaba de plantear algo. Donde no hay recursos, se hacen proyectos. Se diseñó un programa experimental para desarrollar escuelas con sistemas constructivos prefabricados, o industrializados o avanzados. Se diseñó
ese programa experimental en toda Venezuela y se hicieron convenios con las gobernaciones para trabajar una figura que recordarán que era el presupuesto coordinado, el presupuesto de los entes nacionales conjuntamente con los presupuestos de los entes regionales. Y se hizo estableció una relación con con dos organismos mexicanos especializados en la construcción masiva de escuelas. Vinieron expertos de México que nos acompañaron para montar esos programas. Y se empezó a trabajar justamente dentro de ese esquema, con un objetivo fundamental. La construcción no podía pasar de 1.500 bolívares el metro cuadrado de construcción. ¿Recuerdan eso? Un gran desafío. O sea, cómo construir con esa variable. Y así se empezó a trabajar y se empezaron a desarrollar experiencias interesantísimas en los barrios. Hicimos construcciones en Carapita, arriba en Propatria, en el valle y en el interior, por supuesto. Todas esas experiencias eran o estaban fundamentadas en la investigación, porque se estableció una relación también muy estrecha con el Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción y se estaba desarrollando un programa de escuela experimental en Guarenas. Afortunadamente, Américo logró un trabajo extraordinario en conjunto con el ministro de Desarrollo Urbano y con el ministro de Educación, que era Fernández Heredia, una bellísima persona, por cierto. Y de ese esfuerzo, ese esfuerzo fue tan trascendente que de Cordiplan nos llamaban al equipo de planificación, en donde estaban estas personas estrellas, Herbert, Carlos, para que trabajáramos en los programas nacionales, dando ejemplo de cómo utilizar los recursos del Estado, los pocos recursos que hay, para abordar las grandes necesidades. Las dinámicas dentro de FED eran interesantísimas, porque Américo era un gerente exigente. Fue mi jefe, y lo recuerdo no solamente dando instrucciones a mí, sino a los demás. Yo me acuerdo que había un gerente en operaciones que era un ingeniero que le temblaban las piernas cada vez que se iba a reunir con América. Y bueno, también tuvimos allí un equipo extraordinario en el área de difusión de las ideas de FED. Hubo Silvia Legret, una extraordinaria periodista que muchos de ustedes la deben conocer. Ella desarrolló no solamente un trabajo extraordinario en materia de relaciones institucionales o interinstitucionales, sino también un programa de publicaciones. Ella desarrolló un programa de publicaciones extraordinario para que todas esas experiencias que estábamos llevando adelante se pudieran difundir y se pudieran multiplicar. Y hay muchísimas anécdotas que se pudieran relatar, pero por supuesto el tiempo ya se lo comió él. Yo no voy a extender esto más allá de lo que ya he dicho. Solamente quisiera recordar algo importante en la vida profesional de Américo. Uno de los espacios de pensamiento de la arquitectura estaba en Matecoco. Por supuesto en otros sitios también, pero en Matecoco estaban dos oficinas muy importantes. Américo con Gustavo, el Sonduay, Pequio, Toro, recientemente los Tenreiros, y enfrente estaba la oficina de Villanueva. Es decir, eran oficinas de arquitectura de altísimo nivel. Y tener la suerte de visitar esas oficinas para tomarse un café o simplemente para conversar era un placer enorme. Y en esas relaciones yo tuve la suerte de tener la amistad con Américo. Por supuesto soy amigo también de la familia.
y me siento como parte de esa familia. Y de nuevo quisiera recordar dos cosas. Américo, el gran venezolano de Villa de Cura, que tiene hoy desafíos para nosotros y para el país, reflexiones que son de un pensador que está mirando al futuro para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene la Venezuela. Esas ideas que nos trajo hoy, me imagino que lo dejarán pensando a ustedes y a mí también. Muchas gracias. Las preguntas creo que está bien. Tú dijiste en la parte de la formación, que era mi tercera pregunta, que aporta la formación, fue bastante extensa. Y dijiste algo que es importante, sobre todo Javier, que está por allí, que lo tomemos en cuenta todo lo que tenemos que ver en la formación de arquitectos. Cambiar un plan de estudio a 4+1,5, que es como se está haciendo en todo el planeta, y la UNESCO lo ha puntualizado, no implica bajar expectativas ni requisitos de formación. El arquitecto tiene que poder, si vamos a licenciar, tener las competencias y los conocimientos necesarios para resolver los problemas de arquitectura de este tiempo y del que viene, que es un poco lo que tú también tratas de alertarnos, que nos preocupemos con los problemas del futuro que van a venir. Y eso es importante que se puntualice, porque tú lo dijiste sutilmente, pero es importante, no solamente todas las áreas que tú hablaste aquí, de cada una de las distintas áreas de conocimiento que es importante con temas que toquemos, sino eso, la calidad del profesional nuestro, que es estupenda. Si nosotros los años 50 y 60 formamos un estupendo arquitecto, hoy todavía lo seguimos formando porque tenemos egresados que tienen menos de 10 años de egresados, con premios nacionales, internacionales, trabajando algunos en la oficina de Foster y otros arquitectos famosos en el mundo, haciendo arquitectura en cualquier parte del mundo y buena arquitectura. Entonces, es decir, si hemos formado, si hemos hecho la tarea durante estos 70 años de la facultad y 81 de la escuela de formar buenos arquitectos. Y me gusta mucho es tu atención final de que no puede bajar el nivel de exigencia de formación de nuestros futuros profesionales con esa visión de abordar los problemas del futuro que son muy importantes. Muchas gracias. Bien, en realidad las preguntas creo que dentro del contexto, si no fueron directamente respuestas, literalmente fueron respondidas. Pero en el tiempo yo me exhibí y tengo un apunte de algo que no puedo dejar de decir y que en el fondo va a traer algunas críticas. Es la siguiente. Cuando me invitaron a decir unas palabras en el bautizo del libro de Jesús Terrero, yo llevé unas ideas escritas sobre, claro, muchas anécdotas de Jesús y yo, porque tuvimos mucho tiempo vínculos profesionales y amistosos que me permitían hacerlo. Pero una de ellas era la siguiente, y se refiere a mi interés en vender la idea de que aquellos que tienen las posibilidades de escribir y comunicarse, hoy día la prensa escrita, desgraciadamente, no sé cuántos existen diarios todavía escritos, pero antes era un mecanismo de expresión de las cuestiones universitarias diarias, absolutamente diarias, desde Últimas Noticias hasta el Nacional Universal. Hoy día, quien habla de universidades desaparecieron. El silencio de los colegios de arquitectura, del Colegio de Arquitectos y el de Ingeniería es verdaderamente lamentable. Sepan ustedes que una de las comunicaciones días antes de la caída de Pérez Jiménez fue escrita en el Colegio de Ingenieros. Una de las motivaciones, vamos a decir así, fundamentales de la caída del régimen fue
por esa presión del Colegio de Ingenieros. Pero pregúntense, los que no fueron tan jóvenes así como yo en ese tiempo, pregúntense algo. ¿Y cómo es posible que se hicieron grandes obras de ingeniería en el régimen dictatorial de Pérez Jiménez? Es que los ingenieros se prestaron. No. Hubo una coincidencia, así como en la forma como se dio la liberación de América, cuando coincidieron Bolívar, Sucre, Mariño y tal. Oye, qué misterio que en un país de 2 millones de habitantes hubiese 40, 50 individuos de la categoría de Sucre. Es una coincidencia. En la arquitectura ocurrió que Villanueva, todos los que estuvieron en la formación del Colegio de Arquitectos y de la Escuela de Arquitectura coincidieron. Primero, estudiaron la mayoría de ellos en Francia, otros en los Estados Unidos. Tomás Sanabria es mucho más joven que esa promoción coincidente. Bueno, Venezuela y algunas partes del mundo tienen esa particularidad. Así que de pronto Argentina sea campeón de fútbol es una tremenda coincidencia que de pronto más de 14 o 22 individuos sean geniales todos. Coincidencia. Bueno, vamos a partir del principio que tenemos esa coincidencia. Y resulta que los órganos de difusión, a mi manera de ver, se han concentrado a una especie de formulación de principios a su mismo grupo. O sea, nosotros llamábamos en Villa de Cura como niños, ¿no? Cuando existían esas convenciones, esos convencimientos, las llamábamos sus sociedades de mutua consideración, ¿no? Es decir, mutua alabanza. Sociedades de mutua alabanza. Entonces, escribir para los arquitectos de arquitectura, muy bueno, excelente. Pero yo preferiría que como aquella estirpe de hombres que fundaron la Escuela de Arquitectura, escribían para el pueblo, para la ciudadanía, escribían para informarles, escribían para formar lo que es el 23 de enero, escribían para hacer lo que es la unidad de habilitación del Valle por Guido Bermúdez. Cuando Guido Bermúdez formó, y yo, que fui secretario de él, recién graduado, hicimos el primer medio de comunicación de la Sociedad de Arquitectos, no era para conformarnos con mutuos alabanzas, era para decirle una convención, para decirle cuál era el problema del ejercicio de la profesión y que habían surgido N obras en Chacao, en el Valle, etcétera, que no tenían la firma de un arquitecto. Sencillamente, los que escriben para regodearse y para que se regodee un solo grupo, yo tengo grandes críticas para ellos. Y me voy a expresar de la siguiente forma. En la definición de arquitecto de Villanueva, claro que está la conciencia social del arquitecto y de la arquitectura, es cierto, pero ustedes agarran una apología de una obra, por ejemplo, de Jimmy Arp, ¿no? Y entonces ustedes ven que hablan de la luz, del ambiente, del mueble, del árbol, etc. Pero se les olvidó hablar de la proyección que esa obra tiene, no solamente para la formación, sino para la arquitectura y el ejercicio de ella. No lo dice. Entonces, yo les hago aquí una cita. Sencillamente dice que el tiempo de pospandemia y la cantidad de cosas que han ocurrido y que las nuevas tecnologías y su desarrollo en el campo de de los nuevos conocimientos han hecho que ya no es suficiente hacer un edificio bonito. No es suficiente. El problema está
en que si usted no tiene las condiciones de sanidad, de economía, de posibilidad, factibilidad de hacer y factibilidad de desarrollar los problemas inherentes a los barrios, está completamente fuera del Perú. Sencillamente, ellos han dicho que cuando nosotros nos enseñan que la arquitectura sigue, que la forma sigue, la función sigue la forma, he dicho por una cita que la forma sigue al pleno. Por otro lado, quiero decirles lo siguiente, que lo tengo aquí anotado. Yamamoto fue nombrado premio Fitzgerald, ¿no? Del año de este año. Y él declaró lo siguiente: la estética, el formalismo o incluso la ideología supuestamente democrática había pasado a decidir la arquitectura por encima de la lógica. Entonces, ¿qué es lo que a Yamamoto en el artículo le conmueve? Que es que vamos a decir, la historia de la arquitectura bajo el punto de vista eminentemente plástico y de la belleza, obnubila verdaderamente la identidad de la arquitectura. Es decir, nosotros no podemos estar encasillados siempre dentro de las clases o de los estilos del arte plástico. Sí, la arquitectura es verdaderamente parte arte, parte belleza. Claro, esa no es mi tema. Para allá están los teóricos y los críticos. Pero encasillar toda la información de la arquitectura dentro de las artes plásticas y de la belleza plástica nos hace completamente indiferentes al verdadero sentido de cuál es la misión de la arquitectura en aquello que dejamos de hacer. Yo le digo a los realizadores de de conseguir, digamos, información permanente sobre la memoria histórica, la memoria arquitectónica, yo les diría lo siguiente, que también lo que dejamos de hacer es parte del rescate de la memoria histórica. Tú puedes decir qué obras son las de Villanueva, cuáles son sus bellezas, cuáles son sus materiales, pero ¿por qué no dices qué es lo que se dejó de hacer en ese tiempo? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué costó o no costó dejar de hacerlo? Entonces, el rescate de la memoria es sencillamente también por lo que dejamos de hacer. Entonces, yo voy a terminar con una frase de Kant, ¿no? El filósofo, dicho 200 años y tanto antes. Dice, un arsenal debe ser sencillo, una residencia regia, magnífica, y un palacio de recreo bello. Eso lo dijo Kant hace más de 200 años. Gracias.